Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Central Deportes, cara a cara con Luis Fernando Telles, mediocampista de los Leones Negros. Dices que poco a poco también se te cortaban esos procesos con los rojineros del Atlas. Antes de llegar a los Leones Negros estuviste con Tomás Boy, que fue donde pues prácticamente se terminó un poco después, se terminó tu salida del Atlas, ¿no? Sí, bueno, debutó con Benjamín, por ahí como se cortaban mucho los procesos, llega Romano, llega con otras ideas, con otra gente. Y bueno, uno como joven siempre, ellos llegan con, como te digo, con su gente, con sus ideas algunos. Entonces uno como joven es empezar a picar piedra y por ahí terminé jugando otra vez un poquito con él y bueno, los resultados no fueron los que esperaba la directiva y se vuelve a cortar un proceso, igual con Juan Carlos Chávez y así fue. Y bueno, este último con Tomás, yo creo que ya fue un todo y la verdad es que bueno, yo, o sea, como futbolista uno también a veces caemos mucho en el hecho de decir que nosotros estamos bien y todos los que, no sé, el que no te meta a jugar está mal y así. Yo creo que en la época que estuvo Tomás yo me abandoné un poco, pasé por un momento complicado, me abandoné, entonces por ahí esa opción de salir me vino muy bien porque bueno, el cambiar de aires, el volver a tener otros objetivos, el volver a motivarme en otras cuestiones, aunque fuera, bueno, llegué aquí a Liga de Ascenso, me vino bien, entonces fueron nuevos retos los cuales pues me hicieron cambiar de aires y pensar en otras cosas, en otras situaciones. Hubo futbolistas como tu caso, Juan Pablo Vigón, Ricardo Bocanegra y demás, de los cuales también se esperaba bastante y pues terminaron saliendo. No se les brindaron las oportunidades, digo, por esa presión que existía también en la cuestión de la permanencia con Atlas en ese momento, ¿o qué crees tú que pasó para que no cuajaran como jugadores de Atlas? Bueno, es que la verdad uno como atlista desde joven uno siempre querías, en aquel entonces querías formar parte del equipo que hiciera historia, ¿no? Que fuera campeón, porque bueno, se ansía ese campeonato. Y de repente cuando vas pasando cosas de básicas a primera, que llegas a primera edición, ves que hay otro tipo de problemas fuertes, que había, bueno, en aquel entonces la directiva hacía su mejor esfuerzo, pero los problemas económicos Influían, ¿no? Bastante. influían mucho en el grupo, porque bueno, no jugábamos solo los jóvenes, no jugaban grandes extranjeros, gente con familia, entonces era un todo el cual iba mermando los sueños, por así decirlo, del plantel, de querer hacer historia, de querer ser el equipo que hiciera historia en Atlas, ¿no? De ese campeonato que urge y bueno, ahí es cuando se van truncando un poquito esas cosas y uno empieza a pensar, a lo mejor se escucha raro en aquel entonces, digo, ahorita es totalmente diferente la situación, en aquel entonces uno pensaba en salir, ¿no? En salir, en decir, bueno, ya debuté, ya puedo salir y puedo empezar a hacer una carrera futbolística, como por así decirlo, ya más profesional, porque en Atlas había muchas cosas las cuales eran, como te digo, la directiva hacía su mejor esfuerzo, pero a final de cuentas... No había garantías, ¿verdad? No para había, los jóvenes que debutaban. Exacto, sí, no había ese respaldo que te dijera, sabes que hay un proyecto, vamos encaminados a esto, no había, pues bueno, lo vimos hasta en los últimos años, ¿no? Que vendían jóvenes a veces sin ser consolidados, ¿no? Los vendían y era una urgencia por lo económico, bueno, lo cual yo creo que también pues, es un poco de por lo que no pudimos hacer tan bien las cosas como hubiésemos querido en Atlas, ¿no? Llegas entonces a Leones Negros desde la división de ascenso. ¿Costó esa transición entre la primera división y llegar a la UDG en el ascenso? Sí, sí me costó, la verdad que sí me costó. Aparte, bueno, yo venía de rato sin jugar, de rato sin tener actividad. Bueno, jugaba en inferiores, en sub-20, en segunda, que me bajaban, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces llegar a la liga de ascenso me costó adaptarme, es una liga, para mí fue diferente, para mí fue algo nuevo y bueno, yo siento que me ayudó mucho el hecho de conocer la liga, me ayudó el otro ritmo de juego, o, no sé, otros hasta viajes, otras plazas, conocer muchas cosas así me ayudaron mucho y bueno, ha sido importante para mí el hecho de haber llegado a la división de ascenso. ¿Cómo fue ese paso, ese transcurso de que llegas tú al ascenso? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo es estar pues en la división de ascenso? ¿Cómo es campeonar? ¿Cómo es lograr el ascenso y regresar a la primera división? No, la verdad que ha sido de los momentos más felices de mi vida porque, bueno, como te digo, venía de una situación complicada donde yo mismo, bueno, acepto que me abandoné un poco en Atlas, que yo, si bien no bajé los brazos, pero no era el mismo yo, venía trabajando, no sé, con un poco de cabeza abajo, así, entonces yo llego acá, llego con nuevos retos, llego a trabajar fuerte, me abrieron las puertas aquí del plantel que ya había sido campeón. Y bueno, intento ganarme un lugar y el hecho de ascender fue algo para mí, algo soñado, ¿no? Yo
yo soñaba con eso de poder ascender y fue como un sueño haber ascendido en el Estadio Jalisco lleno y ganando en penales. De película, ¿no? Sí, ha sido de las mejores cosas que me han podido pasar. Al principio te costó trabajo, ¿no? Encontrar también la titularidad en tu primera con los Leoneros en el ascenso. Digo, no gozabas también de esa titularidad de tantos minutos, pero poco a poco los fuiste ganando y pues hasta que te consolidaste, ¿no? Sí, claro. Digo, me costó esa adaptación a la liga. Aparte el equipo venía de ser campeón, no era fácil. Bueno, la verdad que ya había una base del equipo, no era fácil ganarme un lugar, pero bueno, me fui integrando al grupo. También grandes personas todos los que se encontraban y bueno, algunos quedan todavía del ascenso, pero grandes personas que me abrieron las puertas y bueno, ha sido importante, ha sido importante ese lapso que también me costó trabajo el ganarme un lugar, ir ganando minutos, porque bueno, como te digo, fue empezar a picar piedra poco a poco para bueno, me uní al objetivo que fue el ascenso y bueno, gracias a Dios se dio. Y bueno, pues ahí está Luis Fernando Telles. Regresamos para despedir prácticamente. Nos vamos con lo que es ahora más bien la transición de ascenso. Vamos a ver cómo se ha consolidado después del primer torneo. No volvió a dejar la titularidad. Se ha vuelto un jugador constante en el esquema de Alfonso Sosa. Recuerde, 3770-0080, teléfonos en el estudio. Regresamos con Luis Fernando Telles.